Según las encuestas, la mayor parte de la población mundial dice que ora, especialmente ante las necesidades que plantea la vida. He conocido personas que se confesaban no muy creyentes, que ante una dificultad o una necesidad han recurrido a la oración. En una ocasión, un hombre que se declaraba agnóstico se puso gravemente enfermo y viendo que se moría mandó llamar al sacerdote. Cuando éste entró en la habitación, el hombre dijo: «Padre, yo soy agnóstico, pero ahora me veo morir. No estoy seguro si Dios existe o no, pero ¿habría alguna oración que yo pudiera hacer?» «Hombre, mire, no sé», respondió el sacerdote. «Pruebe a decir esta plegaria: Dios mío, si existe, salva mi alma, si es que la tengo, y llévala al cielo, si es que lo hay». Seguro que todos conocemos personas que en un momento u otro se agarran a un clavo ardiendo. ¿Qué es la oración? La oración es la actividad más importante de nuestras vidas. Es la forma principal de relacionarnos con el Padre del cielo. Jesús dijo: «Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre presente en los lugares más escondidos». Es una relación, no un ritual. No es un torrente de palabras mecánicas y sin sentido. Jesús dijo también: «Cuando oréis, no habléis por hablar como hacen los paganos. Se piensan que con su palabrería se harán escuchar». Es una conversación con nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, no es a otros ni a nosotros mismos, sino a Dios a quien hablamos. Así que la oración es un asunto de relaciones, y cuando oramos, toda la Trinidad participa. La oración cristiana es a nuestro Padre. Jesús nos enseñó a orar con su ejemplo y con sus palabras, pues nos enseñó la oración del Padre Nuestro, que encontraremos en Mateo 6:9. Dios es un ser personal. El hombre ha sido creado a su imagen. Él es nuestro Padre amoroso. Tenemos el privilegio extraordinario de poder estar en su presencia y llamarle Abba. Esta es una palabra en arameo muy utilizada y amada por Jesús, cuya traducción más fiel sería papá o padre querido. Hay una gran intimidad en nuestra relación con Dios cuando nos dirigimos a Él como a nuestro Padre del cielo. Pero Dios no es solamente nuestro Padre, Él es nuestro Padre celestial. Cuando oramos estamos hablando con el Creador del universo. En el libro del Génesis, el escritor sagrado nos dice: «Hizo también las estrellas». Génesis 1:16. Este es su poder. Un autor espiritual escribía: «El poder de la oración depende casi todo de que comprendamos con quién estamos hablando». Cuando oramos estamos hablando con un Dios que es trascendente e inmanente. El Creador del universo, como diría San Agustín, es más íntimo a mí que yo mismo. Dios es mucho más grande y poderoso que el universo que ha creado, y no obstante está con nosotros cuando oramos. La oración cristiana es por medio del Hijo. El apóstol San Pablo nos dice que por Él, Jesús, unos y otros, unidos en un solo espíritu, tenemos acceso al Padre. Jesús dijo: «Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá». Juan 15:16. Nosotros no tenemos derecho, por nosotros mismos, de dirigirnos a Dios, pero lo podemos hacer a través de Jesús y en su nombre. Por eso es costumbre de terminar las oraciones con la frase: «Por Jesucristo nuestro Señor», o «en el nombre de Jesús». Eso no es solo una fórmula, es nuestro reconocimiento del hecho de que solo podemos dirigirnos a Dios por medio de Jesús. Fue Jesús el que por medio de la cruz tendió un puente entre Dios y el hombre,
salvando el abismo que separaba al hombre de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, por eso es tan poderoso el nombre de Jesús. El valor de un cheque no depende únicamente de la cantidad escrita, sino de quien lo firma. Si yo firmara un cheque por 10 millones de euros, no valdría nada, pero si el sultán de Brunei, conocido como uno de los hombres más ricos del mundo, firmase un cheque por 10 millones de euros, ese sería exactamente su valor. En el banco del cielo no tenemos nada depositado, pero Jesucristo tiene crédito ilimitado en el cielo y nos ha concedido el privilegio de utilizar su nombre. Dice el apóstol San Pablo: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. En Él, por su sangre, hemos obtenido la redención, el perdón de nuestros pecados. La riqueza de la gracia de Dios se ha desbordado en nosotros. Efesios 1, 3, 7 al 8. La oración cristiana es oración de un mismo espíritu. Efesios 2:18. A nosotros nos parece que orar es difícil, pero Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dado su Espíritu para que habite en nosotros y nos ayude a orar. Pablo escribe: igualmente el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos inefables. Por su parte, Dios, que examina los corazones, conoce el sentir del Espíritu, que intercede por los creyentes según su voluntad. Cuando oramos, es Dios quien está orando a través de nosotros por medio de su Espíritu, que habita en nosotros como cristianos. ¿Por qué hemos de orar? La oración es una actividad vital. Oramos por muchas razones. En primer lugar, la oración es una forma de desarrollar nuestra relación con el Padre Celestial. Hay quien se pregunta que si Dios ya conoce nuestras necesidades, ¿por qué le hemos de pedir? Bien, no habría relación si no hay comunicación. Las peticiones, por otro lado, no son la única manera de comunicarnos con Dios. Hay otras formas de oración, como por ejemplo la acción de gracias, la alabanza, la adoración, la confesión del nombre de Dios, escuchar su palabra, intercesión a favor de otros. A medida que pedimos cosas a Dios y vemos respuesta a nuestras oraciones, crece nuestra relación con Él. Jesús oraba y nos enseñó a hacer lo mismo. Jesús tenía una relación ininterrumpida con su Padre. Su vida era una oración constante. Hay numerosas referencias a su vida de oración, por ejemplo en Marcos 1:35 o Lucas 6:12. Jesús asumió que sus discípulos orarían, pues dijo: cuando oréis, Mateo 6:5, no dijo si oráis. Ahora bien, necesitamos más incentivos. Jesús nos enseñó que la oración tiene recompensa. Tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Mateo 6:6. La recompensa de la oración es tan abundante que nos resultaría difícil detallarla. De acuerdo con las palabras del apóstol San Pablo, cuando clamamos Abba, Padre, el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que efectivamente somos hijos de Dios, y eso nos da una seguridad plena de su paternidad y de su amor. Él hace brillar la luz de su rostro sobre nosotros y nos da su paz. Refresca nuestra alma, satisface nuestra hambre, apaga nuestra sed. Sabemos que no somos huérfanos,
porque el Padre nos ha adoptado, que ya no somos pródigos, porque hemos sido perdonados, que ya no estamos alejados, porque hemos vuelto a casa. La oración no solamente nos cambia a nosotros, sino que también cambia las situaciones. Hay quien acepta que la oración les aporta un efecto benéfico, pero tienen objeciones ante el hecho de que la oración pueda cambiar los acontecimientos. Discutían una vez dos teólogos. Uno de ellos argumentaba en un artículo que escribía que Dios ya conoce el futuro y por tanto ya está predeterminado sin que se pueda cambiar nada. A esto respondió acertadamente otro teólogo, diciendo que si Dios vive en el presente eterno, entonces escucha todas las oraciones simultáneamente, así que puede apropiarse de una plegaria de la próxima semana y adjuntarla a un acontecimiento de un mes atrás. Las oraciones pronunciadas después de ocurrido el hecho pueden ser escuchadas antes de haber sido pronunciadas y haberse tenido en cuenta antes de que el acontecimiento se produjese. Dios tiene toda la eternidad para responder a la oración instantánea de un paciente que está sobre la mesa de operaciones a punto de ser intervenido. En muchas ocasiones Jesús nos anima a pedir. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama le abren. Todo cristiano sabe por experiencia propia que Dios responde a las oraciones. No es posible comprobar el cristianismo en base a las oraciones contestadas, porque las respuestas pueden ser explicadas por los cínicos como simples coincidencias, pero el efecto acumulativo de las oraciones respondidas fortalece nuestra fe en Dios. Si miramos atrás, a lo largo de nuestra vida nos daremos cuenta de la multitud de plegarias que día tras día, semana tras semana y año tras año, Dios ha respondido. Personalmente, cuando no pido nada, no suceden coincidencias. En cambio, cuando pido a Dios, las coincidencias se producen. En el pasaje citado de Mateo 7:8, hay otros muchos en el Nuevo Testamento, las promesas parecen absolutas. Ahora bien, cuando vemos las Sagradas Escrituras como un todo, nos damos cuenta de que hay buenas razones por las que no siempre obtendremos lo que pedimos. El pecado sin confesar establece una separación entre nosotros y Dios. La mano del Señor no es tan débil que no pueda salvar, ni tan duro su oído que no pueda escuchar. Son vuestras culpas las que han abierto un abismo entre vosotros y vuestro Dios, dice el profeta Isaías en 59:1-2. Dios no promete nunca que responderá a las oraciones de quien no esté en relación con Él. Dios puede, por su gracia, responder a la oración de un incrédulo o de un pecador que vive envuelto en su pecado, aunque no tengamos derecho a esperar su respuesta. Cuando alguien dice, no siento la presencia de Dios, no creo que haya nadie, la primera pregunta que se ha de hacer es si ha reconocido sus pecados, si los ha confesado y si ha recibido el perdón de Dios. Hay que quitar primero la barrera antes de esperar que Dios responda a nuestras oraciones. Aunque seamos cristianos, nuestra amistad con Dios se puede ver interrumpida por el pecado o la desobediencia. El apóstol San Juan escribe: ahora bien, queridos, si la conciencia no nos acusa, podemos estar ante Dios llenos de confianza y obtendremos lo que pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera carta de Juan 3:21-22. Si somos conscientes de algún pecado,
o desobediencia ante Dios, lo hemos de confesar y apartarlo para que nuestra amistad con Dios sea restaurada y para que nos podamos acercar a Él. Nuestra motivación también puede ser un impedimento para obtener lo que pedimos. No toda petición, por ejemplo, un coche de lujo o unas vacaciones en las Bahamas, obtiene respuesta. El apóstol Santiago nos dice: codiciáis lo que no tenéis y entonces matáis, discutís y peleáis. En realidad no tenéis porque no pedís, y si pedís algo no lo conseguís porque pedís con la mala intención de derrocharlo después en vuestros placeres. Santiago 4, 2, 3. Un ejemplo de plegaria con motivaciones equivocadas es una que se hizo famosa, escrita por un aristócrata inglés, Sir John Ward de Hackney, escrita en el siglo XVIII. Decía así: oh Señor, tú sabes que poseo 9 propiedades en Londres y que recientemente he adquirido un terreno en el condado de Essex. Te ruego que preserves ambos condados del fuego y los terremotos, y como también tengo una hipoteca en Hertfordshire, te suplico que también tengas compasión de ese condado. Y en lo que se refiere a los demás condados, haz lo que te plazca. Oh Señor, permite que el banco responda del dinero y que mis deudores sean buenas personas. Concede un buen viaje al barco Mermaid, pues lo tengo asegurado, y como has prometido que la vida del malo será corta, confío en que no olvidarás tu palabra, pues he comprado una propiedad que será mía cuando muera ese libertino de Sir J.L. Protege a mis amigos de la bancarrota y presérvame de ladrones y estafadores, y haz que mis siervos sean hombres tan fieles y honrados que se ocupen de mis intereses y nunca usen mi propiedad ni de día ni de noche. A veces nuestras oraciones no son escuchadas porque lo que pedimos no es bueno para nosotros. Dios solo promete darnos cosas buenas. Mateo 7:11. Dios nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Un buen padre no siempre da a sus hijos lo que le piden. Si un niño pequeño quiere jugar con un cuchillo, un buen padre le dirá no. Dios responderá que no si las cosas que le pedimos son perjudiciales en sí mismas, para nosotros o para otros, directa o indirectamente, inmediata o posteriormente. La respuesta a nuestra oración puede ser sí, no o a veces espera, y por eso hemos de estar siempre agradecidos. Si se nos diese carta blanca en todo, nos volveríamos exigentes y desconsiderados con Dios, dejaríamos de ser humildes y querríamos poner al Señor al servicio de nuestros caprichos. A veces es lo que hacen algunos. En una ocasión oí decir a un sacerdote en una homilía: agradezco a Dios que esté dispuesto a oír todo lo que se me ocurre pedirle, y le estoy profundamente agradecido por no concederme alguna de las cosas que le pedí y darme con la puerta en las narices. Cualquier cristiano que vaya cultivando la relación con Dios podrá apreciar este sentimiento. Una mujer cristiana decía: Dios no siempre ha respondido positivamente a mis oraciones. Si lo hubiese hecho, me habría casado en varias ocasiones con el hombre equivocado. Por eso las promesas de la Biblia, que dicen que nuestras oraciones serán respondidas, incluyen a menudo una condición. San Juan escribe: si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escuchará. Primera carta de Juan 5:14. Cuanto más conocemos a Dios, más conocemos su voluntad, y nuestras oraciones obtendrán mayor respuesta. ¿Cómo hemos de orar? No hay una forma preestablecida de hacer oración. La oración es una parte integral de nuestra relación con Dios,
y por eso tenemos libertad de hablar con Él como queramos. Dios no quiere que repitamos palabras sin sentido, sino que quiere escuchar lo que hay dentro de nuestros corazones. Dicho esto, hay quien encuentra beneficioso un patrón de oración que les ayude en su relación con Dios. Hay diversas formas de plegaria que se pueden y se deben combinar. Adoración es el reconocimiento y alabanza a Dios por ser quien es y por todo lo que ha hecho. Confesión es la proclamación ante los demás de nuestra fe, de la bondad de Dios y de lo que ha hecho por nosotros. También se llama así a la declaración ante el sacerdote que hacemos de los pecados que reconocemos y de los que nos arrepentimos para recibir su perdón. Acción de gracias. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos a Dios, por la familia, la salud, los amigos, el trabajo, los bienes materiales. Súplica. Se trata de la oración de petición por nosotros mismos, por nuestros familiares, amigos y otras personas. Cuando pedimos por los demás, la súplica se llama también intercesión. En el Padre Nuestro podemos ver el texto en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Jesús nos ha dejado un excelente modelo de oración, que es la oración propia de los hijos de Dios. El Padre Nuestro es la oración cristiana por excelencia y por eso constituye una señal de identidad. Mateo 6, 7, 15 y Lucas 11, 1, 4 son los textos evangélicos que nos hablan de cómo Jesús enseñó el Padre Nuestro. Mateo nos habla de cómo Jesús dijo que habíamos de orar, y Lucas nos relata cómo Jesús respondió a una petición de los discípulos que le pedían que les enseñara una oración emblemática para su grupo. El Padre Nuestro consta de dos partes diferenciadas. La primera destaca la adoración a Dios y la segunda las peticiones ante las principales necesidades humanas. En total, el Padre Nuestro contiene una invocación a Dios y 7 peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesucristo nos ha dicho que Dios es nuestro Padre y que tiene un amor muy grande hacia todos y cada uno de los hombres y mujeres del mundo. Así pues, nosotros podemos poner en Dios una confianza de hijos. Ahora bien, la confianza que podemos tener con Dios es posible porque Él ha querido hacerse cercano a nosotros, no porque nosotros tengamos derecho a apropiárnosla. Dios no deja de ser el Padre que está en el cielo, es decir, en un lugar inaccesible para el hombre, en una distancia infinita respecto de Él, pero que a pesar de todo quiere compartir su vida con nosotros porque Dios es amor. Mostrándonos que Dios es nuestro Padre, Jesús nos ha hecho comprender al mismo tiempo que todos los hombres y mujeres somos hermanos, porque Dios es Padre de todos. En la oración no decimos Padre mío, sino Padre nuestro. Jesucristo nos ha hecho posible ser hijos de Dios y ha hecho que el cristianismo fuera una religión comunitaria, de hermanos, que sus discípulos estuviéramos unidos por un mismo amor. Por eso, cuando comenzamos la oración del Señor diciendo Padre nuestro, tendríamos que pensar también en nuestros hermanos. Los israelitas, por un profundo respeto, no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios por miedo a que eso fuera blasfemia. Sustituían la palabra Yahvé, que significa yo soy el que soy, que propiamente no es un nombre sino un título de Dios, por Adonai, es decir, Señor, como señal de respeto por el nombre inefable de Dios. Esta petición se encuentra en relación muy estrecha con el segundo mandamiento.
no tomarás el nombre de Dios en vano. Dios es santo independientemente del hombre, por eso el hombre no puede hacer santo el nombre de Dios. Al contrario, Dios es el único que nos puede hacer santos a nosotros mediante su gracia. Ahora bien, lo que sí puede hacer el hombre, porque es provechoso y necesario para su vida, es reconocer la santidad de Dios. La santidad divina es fuente de vida. Dios, desbordante de amor, ha creado todas las cosas, y cuando nosotros nos hemos alejado de Él por culpa del pecado, nos ha mostrado su gran misericordia, dándonos la salvación por medio de Jesucristo. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que su nombre divino sea reconocido como santo y adorado por todos. Hay reconocimiento de la santidad del nombre de Dios cuando le amamos por encima de todo, le guardamos un profundo respeto y amamos y respetamos también a nuestros hermanos, porque como dice San Juan, nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve. Primera carta de San Juan 4:20. El núcleo de la predicación de Jesús se resume en esta frase: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:14-15. Jesucristo ha venido al mundo para anunciarnos el reino de Dios. ¿En qué consiste este reino? No se trata de un país o de un territorio con fronteras delimitadas, reservado a un pueblo o a una cultura determinados, con unos gobernantes que nos dirijan. El reino de Dios consiste en aceptar a Dios como Señor de nuestra vida y conformarnos a su voluntad. Por eso el reino de Dios se encuentra en el corazón de cada persona que se abre y acepta el don de amor que Dios le hace. El reino de Dios se manifiesta allí donde hay amor, paz y concordia, donde los hombres se reconocen como hermanos y viven honradamente. El reino de Dios va creciendo en la medida en que los hombres y mujeres de toda raza, lengua y cultura aceptan la palabra salvadora de Jesús, adecuando a ella su existencia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Al aceptar la voluntad de Dios, hacemos presente su reino. La aceptación de la voluntad divina supone un abandono confiado en manos del Padre. Dios ha dotado al ser humano con la capacidad de elegir libremente, y por eso el hombre, abandonado a su capricho, puede alejarse de la voluntad divina y caer en el pecado. Prefiere su voluntad egoísta a la voluntad de Dios que quiere su bien y su felicidad. En la tercera petición rogamos al Padre saber comprender que su voluntad es lo mejor para nosotros, aunque a veces nos cueste entender y aceptarlo, porque renunciar a los propios criterios a favor de un bien superior no siempre es fácil. Hágase tu voluntad significa no querer manipular a Dios para que haga lo que a nosotros nos gustaría, sino ir amoldando nuestros criterios y valores a sus designios, y eso será posible si de veras le aceptamos como Señor de nuestra vida y su reino se hace realidad en nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios tiene presentes las necesidades de sus hijos. En la petición del pan de cada día van incluidas todas estas necesidades. Pedir a Dios el pan de cada día supone una gran confianza en la providencia divina. Esta confianza no nos dispensa de trabajar para conseguirlo, pero nos educa para comprender dos cosas. La primera, en la vida no hemos de tener un afán materialista de acumular y disfrutar egoístamente. Cada uno ha de tener el pan que necesita. No hemos de obsesionarnos en si tendremos o no. Dios sabe bien lo que necesitamos. Lo importante es trabajar por el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ya nos será dado. Mateo 6, 25-34.
La segunda, hay que ver el trabajo desde una nueva perspectiva cristiana. No es un castigo, ni tampoco es un medio egoísta para acumular y enriquecerse, prescindiendo de otros valores de la vida. El trabajo es la colaboración del hombre en la obra creadora de Dios que aún continúa, en un mundo en el que gran parte de la humanidad no tiene lo mínimo necesario y padece hambre. Esta petición comporta que los cristianos trabajemos en la medida de nuestras posibilidades por un mundo más justo, fraternal y solidario, porque se trata de nuestro pan, no sólo del mío. Pero el hombre no sólo vive de pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Por eso hemos de pedir que no nos falte nunca el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, que alimentan y fortalecen la fe. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la parábola del siervo que no quiso perdonar, Mateo 18, 21, 35, Jesús amplía el tema de esta petición del Padre Nuestro y nos enseña que Dios es misericordioso y perdona, y que precisamente por eso mismo quiere que también nosotros perdonemos a los que han obrado mal contra nosotros. Es verdad que perdonar no es siempre fácil. Cuando alguien es ofendido, acostumbra a brotarle del corazón un sentimiento de venganza. Pero en comparación con la gravedad de las ofensas que los hombres cometemos contra Dios y que Él quiere perdonar para que volvamos a su amistad, ¿qué son las ofensas que recibimos de los demás? El perdón requiere una grandeza de alma y una capacidad inmensa de amor. Quien sabe perdonar evita males peores y realmente se eleva a un nivel superior porque se asemeja a Dios rico en misericordia. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La vida humana está afectada y amenazada por el mal. Esta es una realidad que podemos constatar cada día. Desde la desobediencia de los primeros padres, el pecado se ha introducido en el mundo y deja notar sus consecuencias. San Pablo en la carta a los romanos afirma: «Y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco». Romanos 7:15. A lo largo del día se nos presentan multitud de trampas para desviarnos del camino del bien, dejarnos llevar por la pereza, no rendir en el trabajo, no estar atentos en clase, mentir, criticar, enfadarnos con frecuencia o ceder a la violencia, recrearnos en malos pensamientos, buscar diversiones contrarias a la moral. También constatamos que el pecado y la desgracia tienen un peso notable en el mundo. Guerras, terrorismo, violencia, drogas, robos, muerte de inocentes. La fe cristiana es una militancia a favor del bien, por eso pedimos a Dios fuerza para combatir. No pedimos a Dios que no haya tentaciones y pruebas, sino que no nos deje caer en ellas. Le pedimos ser liberados del mal, no de las tentaciones, pues en cada tentación Dios nos da la gracia para resistir, y una tentación vencida es un refuerzo en la fe y en la vida cristiana.